Aleluya, amén. Pues bienvenidos todos a través de este medio. Una vez más te saludamos, Iglesia Camino de Vida, y a todos los que nos visitan a través de este medio. Y queremos decirle, Iglesia, te amamos, te queremos, te extrañamos mucho. Es difícil, pues este tiempo nos es difícil aún estar grabando este programa con poca gente, con algunos hermanos de multimedia de la oficina. Josué, que hoy está presidiendo desde la alabanza, pero es difícil, les extrañamos mucho. Queremos que lo sepas, oramos por ustedes, que este tiempo de cuarentena, como lo he dicho algunos otros días, que sea un tiempo para buscar a Dios, donde tú puedas crecer, madurar, venir a un mayor crecimiento, una profundidad, una preparación para lo que Dios quiere hacer con la iglesia después de todo esto y aún en este tiempo. Así es que síguete preparando, busca a Dios ahí donde tú estás, únete a tu familia, a los cambios que tengas que hacer, medita en la palabra. Como yo explicaba el miércoles pasado, pues hay tiempo ahora para hacer muchas cosas que antes no podíamos. Así es que aprovechalo. Te extrañamos, te amamos, iglesia. Oramos mucho y esperamos verlos pronto. A todos los que están enfermos, oramos para que Dios los sane. Oramos para que Dios te guarde de este virus, a ti, a tu familia, a tus seres queridos. Que el Señor te prospere en toda esa situación problemática de economía que se viene a México y al mundo. También que Dios te guarde, te bendiga. Y pues te queremos mucho. Sigue creciendo, sigue madurando. Ya pronto nos veremos. No sé si nos podamos abrazar, porque quién sabe hasta cuándo habrá eso del beso y el abrazo. Pero pues por lo menos nos vamos a ver cerca y platicar juntos. Que Dios te bendiga. Pues vamos a orar por la palabra de Dios esta mañana. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte más, profundizar en nuestra existencia, en quiénes somos, qué tenemos que hacer, en madurar, en cambiar, en ser quienes tú quieres que seamos. Gracias por la enseñanza que nos das a lo largo de la vida. Gracias por el trato que nos das. Aún todo esto que está pasando es un trato también para nosotros como iglesia, para crecer, para madurar, para recibir, para cambiar lo deficiente y afirmar lo que estamos haciendo correcto. Te pido ahora que vengas y derrames de tu Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe, nos enseñe y nos ayude a entender esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pues Dios te bendiga y vamos a venir a la enseñanza. La Biblia describe con claridad al ser humano. Una de las cosas que hace la Biblia es hablar de quién es el ser humano, quiénes somos. Lo he dicho en otras ocasiones, nosotros nacemos, de repente aparecemos en esta tierra, nunca habíamos existido antes, nunca habíamos vivido, y pues todos los días para nosotros es un aprendizaje, porque cada día que vivimos pues es nuevo para nosotros y seguimos a lo largo de nuestra vida experimentando muchas cosas, pero la Biblia nos ayuda y nos enseña a entender esa humanidad de nosotros y poder de esa manera entender las características de la vida y mediante una valoración de esa existencia y de esa vida hacer los cambios pertinentes para mejorar nuestra vida y prepararnos para la vida eterna que el Señor Jesús ya nos dio a nosotros por creer en su nombre. El Señor Jesús nos enseñó mucho del comportamiento humano. Algo que habló el Señor Jesús mucho, aparte de la paternidad de Dios hacia nosotros, de su obra. Otra de las cosas que Él nos enseñó mucho es acerca del comportamiento humano, de lo que somos físicamente, de cómo respondemos físicamente, de la humanidad que tenemos o tenemos en este mundo físico, y también de lo espiritual, que sí, Él a través de este sacrificio que Él hizo por nosotros, nos devolvió la vida espiritual, y nosotros al recibir a Jesús hemos nacido también del Espíritu. Entonces también esa vida espiritual
Es algo que no conocíamos, que no vivíamos antes y estamos aprendiendo. Por eso cuando yo recibo al Señor Jesús, ahí no se acaba mi vida, sino sigo aprendiendo todos los días. No puedo decir ya lo sé todo, sino que sigo aprendiendo. Cuando lleguemos a la estatura correcta, que es la medida del Señor Jesús, entonces, pues como dijo el apóstol Pablo, ya para qué me quedo, nos vamos al reino de los cielos, que es mucho mejor que esta vida. Pero mientras seguimos aprendiendo aquí, tanto lo físico como lo espiritual. Nuestra tendencia como seres humanos, lo hemos visto, pues es más a lo malo. Aún en esta pandemia se dicen que se salen muchas cosas buenas, pero vaya todas las cosas malas que salen a través de todas estas cosas, del mismo dolor, del mismo sufrimiento, pues sale lo malo del ser humano. Pero a pesar de que nuestra tendencia como seres humanos es hacia lo malo, en Jesús lo que nos enseña es que podemos aprender lo bueno. Lo bueno se aprende. Sí es mucho más esfuerzo, lo malo casi nos sale como naturaleza humana sin mucho esfuerzo, pero hacer lo bueno pues nos cuesta más trabajo, mayor esfuerzo, pero ahí encontramos la ayuda del Señor para poder sacar lo bueno, y es ahí donde en esa relación con la palabra y con todas las cosas que Él nos enseña, pues podemos empezar a tener una vida para hacer las cosas buenas y hacer lo bueno para llevar fruto agradable a nuestro Dios, a nuestro Padre. Ahora que regresemos de este confinamiento y aún desde ahora, ¿verdad? Creo que una de las cosas principales que el Señor nos ha estado hablando es la importancia de predicar el Evangelio. Yo creo que en tu mente están muchas personas, aún sobre todo a las más vulnerables que tú conoces, que aún estás orando para que en esta situación pues no mueran y que tú tengas la oportunidad de predicar el Evangelio, o tal vez le mandaste un mensaje por WhatsApp, o ya estás haciendo algo para compartir el Evangelio, porque pues existe esa carga cuando la gente está cerca a la muerte, pues nos preocupamos más por predicar el Evangelio, que debemos hacerlo a todos, ¿verdad? No importa que estén cerca o no de la muerte. Entonces tenemos esa carga de predicar el Evangelio. Y pues ahora sí por todos lados, ¿va? Ya no queremos ser tan selectivos como a veces hemos sido. Bueno, este sí merece ser predicado, a este sí le predico, a este no le predico, este está demasiado bueno como para predicar el Evangelio, este sí es muy malo, este sí necesita el Evangelio, y empezamos a hacer nuestros juicios. Pero pues tenemos que predicar el Evangelio a todas las personas, a todos los que están a nuestro alrededor. Pero tenemos que entender, y eso es lo que hoy quiero hablarte, lo que pasa en el corazón de las personas cuando les sembramos el Evangelio. ¿Cómo funciona el Evangelio en el corazón del ser humano? Y eso el Señor Jesús nos lo explica. Algo sucede cuando nosotros compartimos el Evangelio, le hablamos de la buena noticia a las personas. No todos responden igual, porque no todos son la misma tierra. Y el Señor Jesús en esta parábola que voy a leer a continuación nos hace una clara especificación sobre los diferentes corazones que hay. Y ve lo que dice la Escritura. Vamos a Lucas capítulo 8, verso 4. Dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació, llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, oigamos lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar acerca de la predicación del Evangelio. Nosotros vamos a estar
listos o ya estamos listos para predicar el Evangelio, lo estamos haciendo, lo seguiremos haciendo, más con todo esto que está pasando. Pues nosotros tenemos que escuchar la enseñanza del Señor Jesús. ¿Qué pasa en el corazón del ser humano cuando predicamos el Evangelio? ¿Qué sucede? Encontramos diferentes tipos de corazones y aquí vamos a aprender, de acuerdo a lo que dice la Escritura, qué hacer en cada caso de cada corazón. Dice la Escritura que en el versículo 9 el Señor Jesús les explicó el significado de la parábola. El Señor Jesús habló muchas veces en parábola, la mayor parte del tiempo, y después a sus discípulos les explicaba la parábola con el significado espiritual que tenía. Dice así, verso 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, a nosotros nos es dado conocer los misterios. Entonces, esto de predicar el Evangelio es un misterio. No puede decir, no, pues nada más hablo y ya. No, hay un misterio, hay una reacción, hay algo espiritual que sucede cada vez que nosotros compartimos el Evangelio en el corazón del ser humano. Y es lo que nos explica esta parábola. Entonces, el Señor Jesús, verso 11, empieza a explicarles. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. O sea, ¿qué sucede cuando el ser humano oye la palabra de Dios? La gente puede oír una enseñanza de ingeniería. Hay gente que es muy hábil y puede entender la ingeniería. Otros pues tienen la habilidad para entender la música, todo lo referente a la música, al dibujo. O sea, cada quien tiene muchas formas para entender las cosas, la ciencia humana. Pero finalmente podemos entenderla en un sentido humano. Pero ¿qué sucede en el corazón del hombre cuando nosotros oímos la palabra de Dios? La palabra de Dios es muy diferente a lo que es el conocimiento humano, porque es un conocimiento espiritual, viene del cielo. Es la palabra, es Dios hablándonos al ser humano. Y a nosotros en nuestra humanidad nos cuesta trabajo entender esa palabra. Hay una reacción de nuestro corazón al oír esta palabra y aquí el Señor Jesús le explica. Entonces, en primer caso, dice verso 12, y los de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean que se salve. Entonces la Escritura nos enseña que el diablo hace muchas cosas contra el ser humano, contra el hombre. El diablo, desde que el ser humano existe en la tierra, que Dios le dio vida a Adán y a Eva, desde ahí aparece el diablo. ¿Y qué hace? El diablo se ha encargado de atacar al ser humano, lo tienta, lo atormenta, le miente, le roba. Y una de las cosas que le quiere robar es la fe en el corazón del hombre, de la palabra. Y en este caso que vemos el diablo, cuando la palabra de Dios viene, esa revelación espiritual, lo que el diablo quiere cuando va llegando, porque hay un proceso, esa semilla va cayendo al corazón, tiene un proceso para ir profundizando. Entonces la primera vez que llega, lo que quiere hacer el diablo es quitarla. Quiere robársela, quiere ponerte dudas en tu corazón, quiere ponerte cuestionamientos, quiere robártela para que tú no tengas fe en lo que el Señor Jesús puede hacer. En lo que el Señor Jesús, porque el Evangelio son buenas noticias, entonces lo que quiere hacer el diablo es robarte esas buenas noticias, quitarlas, que tú no creas y digas, no, está muy difícil que mis pecados sean perdonados, el pecado a lo mejor no existe, y empiezas el diablo a meterte muchas dudas y que esa palabra que alguien te dijo, que alguien te predicó, que alguien le predicó a esa persona, sea quitada. Y entonces la gente haga a un lado el mensaje y no crea. Y no cree en la salvación que el Señor Jesús ha hecho por ellos. Entonces, a través de estas dudas, a través de situaciones, y es lo que el mismo Satanás quiso hacer con el Señor Jesús, ¿verdad? Quiso ponerlo en duda
de todo lo que él iba a hacer en la tierra y marcar una situación más fácil, y eso es, o sea, con una mentira. Todas las 3 veces que el diablo tienta al Señor Jesús, pues son mentiras, y el Señor Jesús le responde con la verdad, pero le quiso quitar. Entonces es lo que el diablo quiere hacer, quitarnos esa palabra de fe. Pero algo que quiero enseñarte aquí es, no todas las cosas que nos suceden malas vienen del diablo. El diablo hace una obra, y es cierto, miente, roba, nos quita, nos tienta, pero no todas las cosas que pasan en tu vida son hechas por el diablo. Hay mucha gente que todo le echa la culpa al diablo, y yo peco porque el diablo me hace pecar, y yo soy un adúltero por causa del diablo, y yo robo por causa del diablo, y a todo le queremos poner que el diablo hace todas las cosas, pero no, hay una parte que el diablo se hace en tu vida, es algo que tienes que entender para saberte defender de él. Y la Biblia nos habla de cómo defendernos de esos dardos que el diablo nos tira, o que el diablo tira al ser humano. Hay una explicación y hay unas armas espirituales que Dios nos ha dado para podernos defender de todos estos ataques, porque el diablo sí ataca y te tira. ¿Para qué? Aún enferma. También hay casos en la Escritura que dice que Satanás había atado a una persona. El diablo puede atar con enfermedades también a las personas, pero no todas las cosas que suceden en tu vida son de parte del diablo. Vamos a ver el segundo caso, verso 13. Y dice así la Escritura: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen que por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La vida, y lo dice Eclesiastés, en sí mismo es problemática. Hay cosas que tú vas a vivir, ricos, pobres, niños, niñas, jóvenes, adultos, mujeres, hombres. Todas las personas sufren. Es parte de la vida, hay adversidad. La gente tiene que enfrentar adversidad, dificultades propias de la vida. Y todas estas circunstancias adversas en la vida, que la misma vida te da, pueden desanimar el corazón del ser humano. O sea, ya no entra aquí el diablo, sino entran los hechos de alrededor. ¿Cómo responde tu corazón a esa problemática que la vida tiene? ¿Verdad? Que por ejemplo un niño, cuando su padre murió y él tenía 8 años, pues él no lo determinó. Y no podemos decir que el diablo mató a las personas, porque dice la Escritura: quien da la vida y quien da la muerte es Dios. Entonces, ¿qué va a hacer ese joven? ¿Cómo va a responder ese niño a los 8 años de que su padre murió? O que una jovencita pues le pasó algo en la escuela, o muchas circunstancias que pasan. Alguien perdió su trabajo y entonces tuvo problemas. Hay muchas cosas que pasan a lo largo de la vida, y estas cosas pueden desanimar nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros oímos el Evangelio, algo sucede, que esa palabra es escuchada, y entonces siguen las pruebas y siguen las dificultades. A veces erróneamente predicamos que una vez que recibimos a Cristo y la palabra, ya todo va a ser color de rosa. No, o sea, los problemas siguen, la adversidad de la vida va a seguir, las circunstancias difíciles van a seguir, las pruebas en la vida van a seguir. ¿Cómo vamos a responder? Las preocupaciones, ¿verdad? El alza de los precios, la violencia en los países, o sea, cuántas cosas, ¿no?, que existen en el mundo. Entonces, cuando yo recibo la palabra y sigo viviendo estas circunstancias, dice, muchos no profundizó esa palabra y entonces pierden su fe. Y eso que, o sea, cuando hay problemas, por ejemplo, nosotros tenemos a cuestionar las circunstancias, el mismo asunto. Entonces pensamos que ese problema es mucho más fuerte que la palabra que Dios me está dando de esperanza. Como aquella ocasión cuando viene esa persona que estaba paralítica y sus amigos le ayudan a bajarlo desde el techo enfrente del Señor Jesús. La primera reacción que el Señor Jesús hace es, le perdona sus pecados.
Yo he pensado cuando leo ese pasaje, bueno, ¿y qué habrá pensado el paralítico? Yo quiero no que me perdonen mis pecados, sino que me sanen, porque no entendía pues la parte espiritual del ser perdonado por los pecados. Entonces, pues pudo haberse desanimado. Finalmente Dios sí lo levanta de esa condición. Entonces lo que puede suceder es que la enfermedad, las personas que me atacan, el asunto legal que tengo, pues empezamos a medir y decimos, no, es que está muy difícil lo que estoy viviendo, es que está casi imposible. Y entonces empezamos a hacer una medición de la fe, de la palabra de Dios con las circunstancias, y como no somos muy espirituales y no tenemos un arraigo muy fuerte espiritual, declaramos que es más fuerte el problema que la promesa. Y empezamos a desanimarnos y decimos, no, pues mejor me voy a dedicar a defenderme, me voy a dedicar a seguir luchando, a trabajar más, voy a dedicarme a hacer más, a defenderme yo mismo, porque la circunstancia de este mundo está muy difícil y me olvido de la palabra que fue implantada. Se me quita, pierdo la esperanza en la promesa, porque el evangelio son buenas noticias, son dichos, son cosas. Cuando tú predicas el evangelio es un mensaje que va a ser probado, que ya sucedió, que ya pasó, pero pues tú no estuviste presente. Entonces tiene que haber un testimonio que el Espíritu Santo vaya trayendo a tu corazón con el tiempo, todo. Pero como mensaje, finalmente, como palabras, entonces tú comparas y dices, bueno, pues es más fuerte mi problema que el mensaje que me están dando. Y la gente dice, no, yo mejor no busco a Dios y yo sigo pues defendiéndome en la vida y seguiré haciendo todo lo que tengo que hacer y pues, me seguiré preocupando, me seguiré angustiando, seguiré luchando, seguiré amargado, porque pues eso es lo que me libera. Seguiré enojado con todo el mundo, seguiré molesto con el mundo, con mi familia, con todo lo que pasa, y el evangelio lo hacemos a un lado. Entonces sí, hay una circunstancia, el ser humano responde cuando viene la prueba en su vida. Y el tercer caso, el verso 14, dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. La vida cristiana lleva un fruto. La finalidad es que nosotros al recibir a Cristo cambiemos y llevemos fruto. Dios espera de todos los seres humanos un fruto, un resultado de tu vida. Y al dar un resultado, pues eres responsable y entonces tienes un trabajo que cumplir, tienes mandamientos que cumplir, cosas que tienes que realizar, que van a implicar tiempo, que van a implicar cosas que tú tienes que dejar de hacer para cumplir con esto. Y entonces si te enfrenta la palabra y te dice, bueno, pues sí, eres salvo, eres cristiano, pero una vez que tú te acercas a mí, dice el Señor Jesús, pues tú eres mi siervo. Y entonces vas a tener que cumplir las cosas que yo te digo que cumplas. Y eso pues implica que voy a requerir de tu tiempo. Va a haber cosas que tú quieres hacer que no podrás hacer por cuestión de este llamado. Va a haber cosas placeres que tienes que dejar porque no son gratos para mí y no te funcionan para el propósito que yo tengo contigo. Y entonces el ser humano, el corazón del hombre evalúa y dice, bueno, pero pues yo quiero placeres, yo quiero riquezas. Yo quiero lo que el mundo me ofrece. Y vea, esto se lo dijo el Señor Jesús hace 2000 años. ¿Cuáles serían las diversiones, las cosas que el ser humano pudiera hacer en ese tiempo? Te aseguro que la persona de clase media baja en esta sociedad, aún de México, tiene más cosas que los reyes que tuvieron en ese tiempo. O sea, más diversiones y más placeres que los reyes de ese tiempo tuvieron, o los gobernantes, o la gente rica. ¿Qué podría haber hecho el ser humano? Pero siempre el hombre
busca esos placeres y esos deseos que el mundo le ofrece. Y entonces el corazón del hombre se enfrenta a decir, pero entonces seguir a Cristo implica que voy a dejar de hacer esto. Entonces si yo sigo a Jesús, entonces tengo que ocupar mi tiempo en esto y no puedo hacer esto que me agrada. Y mucha gente al hacer esa evaluación dice, no, pues yo prefiero los placeres. Yo prefiero seguir lo que el mundo me ofrece. Yo prefiero riquezas. Aquella ocasión cuando el Señor Jesús le dice a ese rico, pues una cosa te falta, vende todo lo que tienes y sígueme. Él dijo, entonces seguirte implica que tengo que vender todo lo que tengo. Entonces no. Y se fue triste, pero se fue. Entonces mucha gente al reaccionar al Evangelio, cuando el Evangelio demanda, y cuando lo dice también la Escritura, que cuando el Señor Jesús empezó a hablar una palabra más fuerte, la gente se fue yendo porque no quiere compromiso. Y más en este tiempo de la sociedad actual, la gente ya no quiere compromiso. La gente por eso ya no se quiere casar porque dice, no, yo no quiero compromiso. Ya ni siquiera quieren tener una mascota porque es un compromiso. Ya la gente dice, yo no quiero nada de compromiso que impida que yo tenga un placer o que yo tenga riquezas. Se dice que en Europa, no sé ahora después de todo esto, pero antes de esta pandemia, las parejas jóvenes en Europa no querían tener hijos porque preferían que toda esa riqueza de los hijos, que todos esos gastos que iban a tener por los hijos, mejor ellos lo usaban para seguir viajando por todo el mundo o hacer otras cosas o adquirir cosas. Entonces sí, o sea, el corazón del hombre va a enfrentarse a decir, bueno, pues el placer o Dios, la riqueza o Dios, esto que me produce satisfacción o Dios. Y muchos optan por dejar a Dios porque la palabra no ha llegado a lo profundo de su corazón, no le entienden todavía, no dejó ese ser humano que llegara la palabra hasta lo más profundo, pero ve lo que, bueno, también esto, los vicios, ¿verdad? Los mismos vicios que producen un placer, por eso la gente lo hace. ¿Cuánto tiempo te ocupa? O sea, si tú miras los placeres, el hacer riquezas, el seguir vicios, pues te toma tiempo. Y si calculas, pues tu vida, lo hemos visto, nuestra vida es muy corta. Entonces, ¿cuántas horas pasan los jóvenes ahora en placeres? Que no tienen tiempo a veces ni de estudiar o de hacer otra cosa, pues menos las cosas espirituales. Entonces la gente no, al valorar eso, dice, pues no, yo prefiero gastar mi tiempo en buscar riquezas, placeres, que en buscar la palabra. Hay tantos afanes en la vida que distraen al ser humano, que le llaman la atención de la verdadera palabra. Pero ve lo que sucede en el cuarto caso, verso 15, y es al que el Señor Jesús pues se refiere más. Y dice así, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay corazones que pasan todas estas circunstancias, ¿verdad? Viene el diablo y quiere robar la palabra, no se deja. Vienen las pruebas y dicen, pues aún así yo voy a seguir adelante. Yo me acuerdo cuando yo recibí a Jesús, siendo joven, pues toda mi familia me atacó, mis hermanos ya no me querían hablar, mis papás se enojaron conmigo. Y yo decidí algo, pues yo sigo adelante. No importa que nadie crea, yo voy a seguir creyendo y voy a seguir buscando a Dios. Entonces, a veces las circunstancias, nosotros las pasamos no adelante. Vienen placeres, cosas que uno quiere hacer, dice, bueno, esto o esto. Yo muchas veces también quise salirme de la iglesia, decir, no, pues mejor voy a hacer lo que nunca he hecho, a buscar los placeres que el mundo me ofrece. Y finalmente, por la guianza de Dios, dije, no. Entonces, sí vamos pasando esos procesos hasta que finalmente la palabra llega a nuestro corazón. Y de ser una creencia,
de ser una palabra que me dieron como una promesa, cuando llega a lo profundo de mi corazón se convierte en una convicción. Y cuando el ser humano tiene una convicción, difícilmente lo mueves de ese lugar. Dice la Escritura, hay posibilidad aunque los creyentes se aparten, pero difícilmente un ser humano convencido se aparta. ¿Qué es lo que hace la palabra? Si tú dejas, la palabra va a llegar al corazón, a tu corazón, hasta que esa creencia ya no sea una creencia, sino una convicción que vemos en los discípulos. Ellos dieron sus vidas, estuvieron dispuestos a morir, estuvieron dispuestos a dejar a sus familias, a dejar sus posiciones como Pablo, a dejar su riqueza, a dejar todo lo que tenían, por la convicción que había en sus corazones de lo que Jesús había impactado sus vidas y del testimonio que ellos tenían de lo que ellos habían visto en la vida de Jesús. Entonces, eso es cuando la creencia se convierte en convicción. Y eso es lo que tenemos que hacer, que la palabra llegue al fruto, porque cuando esa convicción llega a mi corazón, entonces lleva fruto, lleva un resultado. ¿Qué es el fruto? Son acciones. Y mi vida va a tener acciones. Los discípulos al principio fueron llamados cristianos por sus acciones, porque sus convicciones en el nombre del Señor Jesús y lo que Él había hecho con la redención que había hecho en sus vidas, ellos fueron convencidos y actuaron como el Señor Jesús. Dieron sus vidas y llegaron a reflejar su convicción con sus hechos y sus acciones, de tal manera que la gente del pueblo les habló, les decía cristianos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ese es el resultado que hay del corazón del ser humano. Vea todo esto. Nosotros podemos ayudar a que la palabra que compartimos del Evangelio, y esa entra en nuestra parte como discipuladores, nosotros podemos ayudar a que esa palabra que predicamos llegue a lo más profundo del corazón de esa persona y entonces se convierte en una convicción y lleve fruto en su vida. Entonces, ¿qué hacer en cada caso? Yo te voy a decir, vamos a ver rápidamente, ¿qué hacer en cada caso? ¿Cuál es mi actitud como discipulador, como evangelista? ¿Qué debo hacer cuando la gente está viviendo estos procesos en sus corazones o la semilla apenas va llegando, ¿va?, a lo más profundo de su corazón? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Para los primeros, a los que el diablo les quiere robar la palabra a través de todas sus acciones, debe hacer una defensa espiritual en oración para resistir sus ataques en contra de esa persona y hacer que huya. O sea, cuando nosotros predicamos el Evangelio y vemos que la gente tiene dudas, que la gente dice, no, mejor ya no voy, ay, sí me gusta, pero no mucho, no, es que yo soy de mi religión, yo así estoy bien, ya no me sigas molestando. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ahí el diablo está tratando de robar la semilla que hemos plantado. Está tratando con sus acciones de mentiras, de malas acciones hacia el ser humano, le está intentando robar su fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vean lo que dice Santiago capítulo 4, verso 7, dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una guerra espiritual por ellos. O sea, tienes que orar por esas personas. No es simplemente, pues ahora no quieres ni modo, ya entonces quédate ahí. No, si tú amas a esa persona, si tú eres un buen discipulador, si tú eres un buen evangelista, cuando ves que la persona está siendo atacada por el diablo y le están robando esa palabra, ¿qué tienes que hacer? Pues doblar tus rodillas y hacer una guerra espiritual por él. Y también enseñarle a que ella debe pelear por las cosas. Tienes que enseñarle a orar a esa persona para que se defienda de esos ataques que el diablo está haciendo, de esas dudas.
Entonces sí tienes que enfrentar una guerra espiritual, tienes que defender a esta persona a través de la oración, y no va a ser una sola vez ni dos, va a ser las veces que sean necesarias hasta que Dios diga en tu corazón que sigas orando por esa persona. Pero lo primero que tenemos que hacer con esas personas que el diablo les está intentando quitar la palabra, ora por ellas, pero una guerra espiritual, lucha, defiende a esa persona. Tienes como aquel pastor que va y defiende a su oveja de las mismas fauces del lobo, y le abre la boca al lobo, le mete las manos a sus dientes, y hasta se puede cortar al meterles sus manos con los dientes del lobo, pero le saca a la oveja de su misma fauce. Entonces es lo que tenemos que hacer a través de la oración: insistir, orar, prepararnos, luchar hasta que el diablo huya y deje en paz a esa persona. Eso es lo que tenemos que hacer: insistir, defender. La Escritura nos habla de armas espirituales que tenemos. Usa esas armas espirituales que menciona Efesios, úsalas. Defiéndete tú y defiende a esa persona. Lucha por ella hasta que el diablo huya de esa persona y la deje, y la suelte, y la palabra siga llevando su función en su corazón. Dice la Escritura que la palabra va llevando su fruto. Ahora, a los segundos, a los de las pruebas, a los que las dificultades de la vida los ahogan, ¿qué debemos hacer con ellos? Pues aconsejarles, dirigir sus vidas. La gente te va a decir: pero es que yo tengo este problema, es que mira, mi familia así, mi situación financiera está así. Bueno, pues tienes que aconsejar. La gente tiene una situación así por sus propias decisiones y decisiones emocionales. El mismo caso que te decía de aquel niño que a los 8 años pierde a su padre. Él puede decidir odiar a la sociedad y odiarse a sí mismo y odiar a todos los que están a su alrededor, porque esa es su defensa. Entonces la gente ha respondido equivocadamente a las pruebas, a las circunstancias de la vida. La gente no ha sabido ser sabio en dirigir su vida. Entonces las pruebas la pueden ahogar, pero si tú le traes un buen consejo atinado, ve lo que dice Proverbios capítulo 15, verso 22, dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Salmo 33, 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Entonces tenemos que soltar el consejo. La palabra, te decía, la Biblia misma nos da el entendimiento de la vida física, de la vida humana, cómo debemos responder, y tú lo has aprendido. Las clases que has recibido, la experiencia, las predicaciones, las prácticas con otros hermanos, la misma consejería que tú has recibido, es lo que ahora tú le tienes que compartir a esa persona que le estás hablando del Evangelio. ¿Para qué? Para que reciba dirección y responda correctamente. La dificultad de su vida la ha hecho ella misma por la manera en que ha respondido. Las personas mismas, por su mismo pecado y decisiones, llegan a circunstancias de sus vidas muy difíciles, pero viene el consejo y corrige las cosas que estaban haciendo deficientemente, y entonces puede venir bendición a su vida. Y eso es lo que sucede cuando nosotros damos ese consejo atinado. Entonces la gente va a poder saber responder, y la palabra va a penetrar, y la misma palabra con ese consejo va a afirmarse en su corazón, y va a ver los resultados que hay por seguir la palabra de Dios, y eso la va a afirmar en su fe en lugar de abandonarla. A los terceros, los que son desviados en su fe por los afanes y placeres de la vida, tenemos que enseñarles la palabra de Dios intensamente. Entonces, aquellos que se quieren ir que el pecado, que yo mejor que prefiero el placer, que yo prefiero hacer riquezas, sus vidas también están pues desviadas del propósito de Dios, no quieren buscar a Dios, no quieren la vida espiritual. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Pues enséñales la palabra. Aquí ve lo que dice 2 Timoteo 4:1. Dice: te encarezco delante de Dios
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La mentira me hace perderme, me pierde en el camino de mi vida. Y mucha gente vive sus mentiras. La Escritura me enfrenta a la verdad de Dios. Y la verdad me hará libre. Entonces, cuando la verdad llega a mi vida, me libera y me permite tomar el camino correcto y seguir al verdadero propósito que tengo en la vida. Entonces, la palabra y el conocimiento va a ayudar a esa persona a afirmar su fe y corregir los caminos de su vida y dirigirse a lo correcto. La verdad va a ser libre esa persona. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarle? Decirle, mira, pues tendrás placeres, pero finalmente hay un destino. Y el hacer mucha riqueza, lo dice la Escritura, no es tu fin, no existes para eso. Y todas esas enseñanzas van a producir fe en esa persona y corrección, y la van a liberar de sus concupiscencias. ¿Qué es lo que me atrae hacia el pecado? Pues mi concupiscencia, mis errores, mis faltas, lo que yo he aceptado en mi vida. La palabra de Dios me limpia, me va quitando esos malos deseos, me va quitando esas malas intenciones y me pone las intenciones correctas, y entonces mi vida se empieza a encauzar a lo correcto. Y una vez que tengo todo esto, entonces la palabra llega a mi corazón y se hace una convicción, se hace parte de mi vida, de mi existencia, y entonces me llevará a hacer acciones justas y buenas conforme al corazón de Dios, y esas acciones llevarán frutos en mi vida que le agradarán a Dios. Eso es lo que tenemos que llevar a las personas. Este es el proceso. Tenemos que entenderlas, más que juzgarlas o señalarlas. Lo que tenemos que hacer es ayudarles en su proceso de predicarles el Evangelio, para que la palabra no sea robada, y entonces pelear con el diablo juntamente con él para que el diablo huya. Que darle el consejo atinado para cuando vengan los problemas y las dificultades, pues sepa responder correctamente, y que la palabra lo afirme para poder resistir esa prueba. Y cuando los placeres y los afanes y las cosas distractoras de la vida, por la ignorancia que tenemos y por nuestras concupiscencias, le quieran apartar del Evangelio, pues con buena enseñanza y buena palabra, buena doctrina, los apartaremos de sus concupiscencias, les pondremos la verdad, y la verdad los hará libres, y entonces esa palabra podrá llegar al corazón de lo más profundo de ellos y los llevará a hacer una convicción, y esa convicción los llevará a acciones que mostrarán un fruto del cual Dios se va a agradar. Pues esto es lo que nosotros tenemos que predicar a la gente, ayudarlas. Qué bueno es predicar el Evangelio y hablarles de las cosas de Dios, pero no solamente es una vez, tenemos que ayudarles. Tenemos que seguir un proceso con ellos, porque así fue con nosotros. Tú no fuiste o no tienes el gran convencimiento de la primera, fue todo un proceso, pasaste. Yo recuerdo también a los 6 meses de convertido, yo quería dejar todo el cristianismo, dije, no, esto está mal, yo ya me voy, pero alguien me ayudó y me regresó. O sea, no me soltaron hasta que se hizo una convicción en mi corazón, y es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Yo creo, como te decía, después de toda esta pandemia y aún en esta pandemia, lo que tenemos que hacer es compartir el Evangelio, pero seamos sabios. Veamos lo que el Señor Jesús nos enseña, y Él lo dice, oigan, los que tienen oídos oigan. Hay un proceso. El corazón del hombre responde de maneras diferentes,
y tenemos que ayudar en ese proceso de respuesta a la palabra de Dios, porque es algo espiritual al que no estamos acostumbrados. Pero sí nos podemos acostumbrar y tenemos un apoyo en el Espíritu Santo, y nosotros somos ese apoyo a través de los instrumentos en el Espíritu Santo para ayudar a estas personas, y prediquemos el Evangelio con sabiduría. Ayudemos, no solamente los dejemos ahí y nos vamos, no, sigamos un proceso en lo más que podamos con esa persona hasta que se logre que la palabra de Dios llegue a su corazón, a lo más profundo, y de pasar una creencia pase una convicción que lo lleve a acciones y a un fruto que Dios espera. Amén. Entonces prepárate, hermano, sigue compartiendo, sigue estos procesos. Yo te diría hoy esta predicación otra vez, haz unos apuntes, visualízalo bien, haz este mapeo en tu vida cada vez que compartas el Evangelio, porque hay mucha necesidad ahora por compartir del Evangelio. Siempre la ha habido, el Señor Jesús lo dijo hace muchos años. Oren porque la mies es mucha y los obreros pocos. Sigamos orando, porque más ahora, después de esta pandemia, habrá mucha gente lista para ser cosechada. Ojalá nos alcance el tiempo, las fuerzas y todo este proceso para compartir a todas esas personas. Amén. Inclina tu rostro un momento ahí en tu corazón, en tu casa. Vamos a orar y que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón y nos lleve a resultados. Señor, gracias por revelarnos, Señor Jesús, la condición humana, cosas que para nosotros son difíciles. El ser humano ha logrado ciertos avances en la medicina, ciertos avances en la psicología, en el entendimiento humano, pero con esta pandemia nos damos cuenta que es tan pequeño su conocimiento y todavía faltan tantas cosas que ante algo tan pequeño como es un virus no encuentran respuesta, y la humanidad entera está de cabeza con todo esto. Pero gracias que tú nos enseñas también las cosas espirituales y nos revelas cómo es el corazón del ser humano a la palabra, cómo funciona, cómo responde el ser humano al oír tu palabra. Hay cosas, circunstancias, qué bueno que las entendemos porque tú nos las explicaste, Señor Jesús, que podamos entenderlas. Espíritu Santo, recuérdanoslas cada vez que vivamos esta circunstancia predicada del Evangelio, que podamos discernir a través de ti la circunstancia que esa persona está viviendo y ayudarla en su proceso hasta que la palabra llegue a lo más profundo de su corazón y lleve un fruto. Ayúdanos a compartir el Evangelio, es una gran necesidad que el mundo tiene. El mundo está atemorizado, aterrorizado, espantado, confuso. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, unos se creen muy valientes, otros están derrotados. Finalmente hay una debilidad ante toda esta circunstancia que estamos viviendo y hay necesidad. Gracias que tu palabra nos fortalece y en esta adversidad tu palabra nos pone firmes y fuertes, no en nuestras fuerzas, no podríamos, sino en tus promesas, en lo que tú haces en nosotros, Espíritu Santo. Ahora danos esa fuerza y fortaleza para poder compartir el Evangelio en todo lugar, a toda persona, como tú nos dices. Tú dijiste ahí de predicar el Evangelio a toda criatura, que ya no juzguemos las circunstancias, sino que le prediquemos a todas las personas, pero que tengamos el discernimiento para poder entender qué tipo de corazón es y apoyarlo hasta que la palabra llegue a lo más profundo de su ser. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pues Dios te bendiga. Medita esta palabra. Óyela, yo te invito a que la oigas otra vez. Anótala bien, digiérela bien y te va a ayudar mucho a compartir el Evangelio. Y empieza a compartir, aunque no puedas alcanzar a esa persona, mándale WhatsApp, háblale por teléfono, ora por ella, pero ya es tiempo de compartir el Evangelio en el nombre de Jesús. Gracias, Dios te bendiga.